Entonces vamos a ver que un ecosistema es la interrelación de los seres vivos con su medio ambiente, o dicho de otra manera, de la interrelación de los factores bióticos con los factores abióticos. En tal sentido, vamos a encontrar que si esto es el ecosistema, la interrelación de los factores bióticos con los factores abióticos, o de los seres vivos con el medio ambiente, encontramos que el medio ambiente tiene como factores el agua o la humedad, el suelo, la temperatura, la presión atmosférica y el aire con los vientos. Estos serían los factores abióticos. Estos factores abióticos van a determinar el tipo de organismos que puedan habitar en un determinado lugar. Por ejemplo, en esta imagen, en estas dos imágenes, puedes observar cuál es puedes observar que en la primera imagen, en la imagen de la izquierda, es una imagen desértica, ¿no? Apenas pocas plantas muy escasas. Mientras que en la imagen de la derecha puedes observar un bosque frondoso, lleno de árboles. ¿Cuál es el factor abiótico que ha determinado que en uno haya mucha vegetación y en el otro escasa vegetación? Atmosférica. Ahí es El agua. el agua, efectivamente, gracias, efectivamente es el agua, ¿no? Mientras que en el desierto la escasa cantidad de agua, la escasa humedad también que hay en el aire, va a determinar un ambiente seco con muy poca vegetación. Y si hay poca vegetación, por lo tanto, también habrá especies animales casas estarán adaptadas a ese hábitat, a esas condiciones un poco más contrarias para la vida. En cambio, en la imagen de la derecha es evidente que hay mucha humedad, tanto es así que se puede observar el vapor de agua encima de los árboles, ¿no? Encima de los árboles puedes observar toda la humedad que hay, es una zona muy húmeda, un bosque lluvioso. Entonces, tanta humedad determina la presencia de más plantas. Veamos otro factor abiótico, el suelo. Este suelo es un suelo agrícola. Puedes observar que hasta lombriz de tierra se puede ver ahí. Este es un suelo eriazo, erosionado, ¿no? Entonces, es evidente que la calidad del suelo, donde hay sequías, muy bien, efectivamente, la calidad del suelo también va a determinar el tipo de especies que puedan habitar ahí. Mientras que en este suelo de arriba, de la imagen superior, puede haber una mayor cantidad de especies vegetales y animales que pueden vivir allí, ¿ya? De repente de una vida más húmeda. En este suelo tan reseco, también hay especies vegetales que se han adaptado a este estilo, a estas condiciones. Y también van a existir especies animales. Probablemente no son tantas, pero hay especies animales. Tal vez hayan arañas, escorpiones, lagartijas. Efectivamente, a ver. Están participando, están muy activos en el chat. Faltan riachuelos, ¿no? Faltan riachuelos. A ver, seguimos viendo. Esto entonces es otro factor abiótico. Otro factor abiótico importante es la temperatura. Esta fotografía es de Pucallpa, de la laguna Yarinacochas, una famosa laguna en Pucallpa. Y todos sabemos, aunque no hayamos ido de repente, hemos escuchado hablar de cómo es la temperatura en Pucallpa. ¿Hace frío o hace calor? Hace mucho calor, mi. Mucho calor, ¿no? Ido. Muy caluroso, sí, he escuchado. Pero, profesora, hay épocas del año donde en Pucallpa hace frío. Sí, en la época, ¿cómo se llama esa época del friaje, no? Ujú. Y hace frío en las mañanitas, a las 4 de la mañana, hace frío.
Sí, sí, pero la mayor parte del año en Pucallpa y la mayor parte del tiempo es una zona donde la temperatura es bastante calurosa. Y Es muy ese caluroso. clima caluroso que tiene, esa temperatura tan calurosa, va a determinar unas especies de vegetales y de animales adecuados a esa temperatura, que están adecuados. Incluso las personas también en su forma de vestir están más adecuadas. Ellos no van a estar con tanta vestimenta, ¿no? Generalmente los niños van a usar un short y un polo de tela sencilla nada más. Pero acá tenemos otra imagen, también es otra laguna. En este caso es la laguna de Yanganuco, en Ancash. ¿Qué opinas de esta imagen? Muy bonita la laguna, pero ¿cómo será la temperatura? Rígido. El clima es seco y Demasiado frígido. friaje, Miss. Demasiado frío, muy bien, muy, muy frío. Ahí yo me congelo. Aunque es un hermoso paraje para la vista, definitivamente es muy frío. Se puede observar todavía las capas de hielo en la montaña, ¿no? Toda la nieve y el hielo presentes. Entonces, con glaciares, efectivamente. Hermoso, pero muy frío. Entonces, las especies de aves, de mamíferos, de, de todas las especies de plantas que están adaptadas aquí, están adaptadas al frío. Si puedes ver, hay muy escasa vegetación. Y esa escasa vegetación, a comparación de la imagen anterior, es porque sus hojas están adaptadas a soportar el frío de esta zona. Probablemente los animales tengan piel con abundante pelaje o lana, entonces para protegerse de este frío tan intenso. Incluso las aves, ¿no? Las aves que viven en esta zona están adaptadas a este frío. Entonces, de esa manera vemos cómo la temperatura, que es otro factor abiótico, influye y se interrelaciona con los organismos que habitan en ese lugar. Y aquí tenemos, mira, otra laguna. Esta laguna, esta vez, es en el desierto de Ica. Esa es la famosa laguna de la Huacachina. Es una laguna, un oasis en medio del desierto. Puedes ver esta pequeñita mancha verde, es el agua de la Huacachina. Y alrededor de esta lagunita, este oasis que apareció en medio del desierto, se ha construido esta pequeña ciudad, que es la Huacachina, ¿no? Es bastante pequeñita porque todo existe en función a la existencia del oasis. Y miren, todo es desierto. Alrededor, todo es desierto. ¿Cómo será ahí, no? Las especies animales, las plantas que están adaptadas a un hábitat así, tan distinto, tan especial. Es muy Miss, ¿y hermoso. ¿Cómo dices? ¿y cuál será el factor que ahí no que no permite que el agua se seque? Porque en ese lugar es muy desierto y la laguna sigue ahí. Y sigue ahí desde hace muchos años. En realidad se sabe que existen en los desiertos existen lugares llamados oasis. Los oasis son espacios donde brota el agua de las profundidades, el agua subterránea. Entonces esa agua subterránea sigue brotando y de esa manera no se seca, ¿no? Pero no es tanta agua como para abastecer todo ese desierto y darle pues un verdor, pero es lo Así como, suficiente. así como las cochas que hay así por acá, Puchaya, también hay Sí, cochas que brotan de que adentro. brotan de la tierra, ¿no? Aguas subterráneas. Ajá, esa es un agua subterránea, que es una fuente grande. En realidad, cuando nosotros pensamos en el agua, a veces pensamos que solo hay agua encima de la corteza terrestre, pero lo real, lo cierto es que existen grandes fuentes de agua subterráneas, ¿ya? Y muchas veces no las conocemos, no las exploramos o no las aprovechamos. O a veces incluso las estamos contaminando, porque cuando nosotros contaminamos el suelo, por ejemplo, echamos en muchos lugares, como el caso de Huánuco,
existen sitios donde hacen grandes hoyos profundísimos, donde echan gran cantidad de basura, ¿no? Los famosos botaderos de basura. ¿Y qué sucede? Toda esa basura se descompone, que no ha sido seleccionada ni nada. Puede haber incluso pilas, pueden haber sustancias tóxicas. Todo eso ha estado ahí en el botadero. Con los años se descompone y va a filtrarse a la tierra y va a caer a capas profundas de la tierra y puede llegar a las aguas subterráneas. Y esas aguas subterráneas se contaminan, ¿no? Por eso siempre cuando se habla de aguas subterráneas se tiene que examinar, se tiene que ver que no haya habido alguna contaminación. Y lo mismo sucede cuando se usan los insumos químicos. Hay que tener cuidado en zonas donde hay uso de químicos fuertes en la agricultura. Si se encuentran aguas subterráneas, pues se debe examinar antes de consumirlas inmediatamente. Ah, claro, me dice aquí Andrea que durante la cuarentena cambió el aspecto de la laguna. En general, durante la cuarentena han habido muchos cambios y ahora que está terminando también están habiendo otros cambios importantes. Entonces, esto hemos visto como otro factor abiótico. Ahora, los factores bióticos son los seres vivos y los seres vivos van a caracterizarse porque todos los seres vivos tenemos dos condiciones que nos caracterizan. Todos los seres vivos tenemos un hábitat. Hábitat significa el lugar donde viven. Por ejemplo, ¿dónde viven estos lindos ositos? A ver, En la ¿dónde viven? Antártida, Miss. Efectivamente, Polos. en Antártida. Espérate. En Antártida Hay vida. no viven en Antártida los ositos. Es en los polos, el polo sur, el polo norte. En realidad no es así. Ellos no viven en el polo sur. Nunca se ha encontrado osos polares en el polo sur. Solamente se los ha encontrado en el polo norte, en el Ártico, efectivamente. No es en la Antártida, es en el Ártico, en el polo norte. Polo sur, lo que está cerquita, nosotros aquí abajo, al sur del Perú está Chile, y ahí al sur de Chile está ya el Ártico, ¿no? El polo sur. Ahí no hay osos polares. Los osos polares están al norte, el polo norte, arriba de Canadá. Muy bien. A ver, entonces ellos tienen su hábitat. Cada especie se sabe que tiene un lugar donde viven y a ese lugar donde viven se le llama hábitat. Por ejemplo, tenemos a este señor bien conocido de nuestra zona. ¿Cómo se llama ese animalito? De anteojos. El de anteojos, para leyendo todo el día su libro. El oso de anteojos. ¿Y cuál es el hábitat del oso de anteojos? Bosques. La selva. La selva, pero ¿saben qué? No vive en cualquier selva. El oso de anteojos vive principalmente en los bosques nublosos, bosques nublados o de neblina se les llama. Por ejemplo, un bosque de neblina que antes que era muy grande, que últimamente ha sido muy maltratado, es el bosque de Carpish. Cuando ustedes viajan a la zona de Tingo María, se pasa por el túnel. Ese túnel está en el cerro de Carpish. Todo ese cerro, toda esa zona era un bosque de mucha neblina. Y ahí había una gran cantidad de osos de anteojos. Era su hábitat. Pero debido a la agricultura han estado talando los árboles porque se han dedicado a sembrar rocotos, si no me equivoco, en esa zona y unas flores llamadas hortensias. Y por el tema de la agricultura han derribado árboles que han sido la casa de esos osos y entonces hoy en día están migrando a otras zonas, ¿no? Un lugar donde se sabe que actualmente hay osos de anteojos, aunque no tantos, es en la zona de Panao, en Pachitea, un sitio llamado Umari. En Umari, justamente Umari se llama Umari porque le pusieron el nombre a ese lugar por Ucumari.
Ucumari es el nombre quechua que se le da al oso de anteojos, ¿ya? Omario o Ucumari. Y ahí hay en esa zona un bosque llamado el bosque montano. En esa zona todavía hay osos de anteojos. A ver. Y esta nuestra amiga la alpaquita, alpaquitay. ¿De dónde? ¿Cuál es el hábitat de la alpaquita? La sierra. La sierra, En lugares los fríos, miss, la Andes, sierra. muy fríos, sí, pero no cualquier zona de la sierra, zonas muy altas, ¿no? Encima de los 3.500 metros el nivel del mar, ahí viven las alpaquitas. La puna, miss. En la Puna, muy bien, región Puna, excelente. Y ahí tenemos el altiplano, perfecto. Y ahí tenemos al pingüinito, ¿vieron? Ahí está el pingüinito. Es el señor pingüino de Humboldt. ¿Quién me dice dónde vive? En las costas. Donde viven los osos polares, pues, miss. El pingüino de Humboldt no vive donde están los osos. En la costa En las puede ser. costas. En cualquier costa. No, tiene un lugar especial. Frío, miss. ¿Río? Frío. En el frío. En la costa del Perú. Donde hay mar, miss, para que se alimentan de los peces. A ver, efectivamente ellos comen peces. Y el lugar donde vive el pingüino de Humboldt es en el Perú, en la costa peruana, efectivamente, en la zona de Paracas. Es una de las zonas donde existe la mayor concentración de pingüinos de Humboldt. Normalmente los pingüinos no los vas a encontrar en el polo norte, los vas a encontrar a los pingüinos en el polo sur, en la Antártida, ¿ya? Sin embargo, los pingüinos del polo sur son pingüinos de frío. Los pingüinos que se adaptaron a vivir en calorcito son los pingüinos probablemente que por algún motivo salieron de la Antártida y de alguna manera llegaron a nuestras costas y se quedaron en las costas del Perú, en las islas que están alrededor en las Islas Vallarta, toda esa zona que está alrededor de Paracas. Ahí podemos encontrar a esos pingüinos que se han adaptado y han hecho de este su hábitat, ¿no? Una zona calurosa. Son pingüinos de calor, son pingüinos de verano. ¿Ya? Entonces, podemos encontrar que las especies tienen su hábitat. ¿Qué viene a ser el hábitat? Es el lugar donde vive una determinada especie, es la dirección exacta de su casa. ¿Ya? Así como, por ejemplo, yo les dijera, yo tengo por hábitat Girón, Huánuco, 115, mi hábitat. Entonces, ¿qué estaría diciéndoles? Les estaría diciendo mi dirección. Ahora, otra característica que nosotros los seres vivos tenemos es nuestro nicho ecológico. Mira lo que sucede. A ver, ¿qué será el nicho ecológico? Mira, se lo compro. ¿Saben lo que es el nicho ecológico? Les ayudo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está haciendo el cocodrilo? Se comió al sapito. ¿Y el sapito a quién se había comido? La mosca. Como la cadena alimenticia, miss. Ah, cadena alimenticia. Mira, el nicho ecológico tiene que ver con lo que hace un organismo vivo. El nicho ecológico es la profesión que tiene el ser vivo o lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Y si no sabes lo que hace, entonces tú respondes qué es lo que come. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe cuál es mi nicho ecológico? De repente no sabes lo que como, pero sí sabes lo que estoy haciendo. ¿Qué trabajo tengo? A ver, ¿qué trabajo tengo yo? Docente. Ah, muy bien, yo soy docente, yo soy profesora. Entonces, mi nicho ecológico es ser profesora, enseñar a mis alumnitos, a mis niños. De igual manera, la planta, ¿qué es lo que hace la planta? Hace la fotosíntesis. Entonces, un nicho ecológico es hacer
Fotosíntesis. ¿Cuál será el nicho ecológico de ese ratoncito? La planta. Comer a la planta, come su maicito. ¿O cuál es el nicho ecológico del sapito en el GIF? La mosca. Comer las moscas. Ahí está, mira, es distinto decir, cuando yo te digo, ¿cuál es el nicho ecológico del sapito? Uno de ustedes dijo la mosca y el otro dijo comer la mosca. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿El nicho ecológico del sapito es la mosca o es comer la mosca? Comerla. Comer la mosca, Miss, porque el nicho es la función que cumple el animal, o sea, una especie dentro del hábitat. Efectivamente, efectivamente. El nicho ecológico es la función que cumple dentro del hábitat. Entonces, hay que ser más específicos y en este caso sería comer la mosca. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar nuestra